Bueno, esto lo uso para guiarme. Bueno, primero arranquemos con la duda, ahora vamos con los gráficos, George. Arranquemos con la duda de Mateo, te anda mal, por eso no te conectás. ¿Pero me escuchan bien a mí? Sí. Sí, supongo que sí. Bueno. Arranquemos con análisis dimensional. Dice Nelson que vos escuchás entrecortado, Nelson. ¿Sos el único? Pregunta Nelson. Sí, profe, se te escucha bien. Ok. Así que debe ser el internet de... Desconectate y conectate de vuelta, Nelson. No, lo único que se me ocurre. Ahí está. Me adivinó. El pensamiento. Bueno, en la preguntita de análisis dimensional, uno lo que hacía era, a partir de cosas que van a conocer ustedes posteriormente, era, bueno, suponiendo de entrada que G, que es, no sé si ya lo conocen ustedes, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que esta constante física es una constante que es que es fundamental para el punto de vista teórico o del modelo teórico, es una constante física que es fundamental para la relación que va a haber entre el largo de la cuerda y el tiempo de oscilación, ¿no? La pregunta era entonces, suponiendo que es fundamental y suponiendo que esa relación entre esas dos cosas, me parece que pregunté mal. A ver, voy a ir, ¿cómo dice? A ver, ¿alguno me puede leer la pregunta o la puedo leer yo? A ver, fácil acá. Esto no lo estoy mostrando. Ya la tengo acá, profe, si querés. Dale, ¿La leo? dale. Bien. Decime. Dice, supone que hay relación lineal o proporcional entre el tiempo de oscilación y la longitud de la cuerda. Y Claro. supone también que la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, es una constante física que juega un papel fundamental en esta relación. Intenta un análisis dimensional para obtener la constante de proporcionalidad entre estas dos cantidades. Sí, está mal formulada la pregunta. Menos mal que preguntaste, porque en realidad, ¿sí? Como resultado, bueno, voy anticipando el resultado, la relación entre esas dos cosas no es una relación lineal. ¿Está bien? Y precisamente yo vi ahí alguna de las respuestas que la había respondido más o menos bien. Precisamente lo que se muestra es que no, precisamente por la cuestión del análisis dimensional, no hay una relación lineal. O sea que está mal formulada la pregunta, no sé por qué puse eso así. ¿Sí? Así que ya arranqué mal. Y seguramente, Mateo, ¿tenía que ver con eso? ¿La pregunta tuya? No sabía cómo hacerlo. Ok, O sea, más de antes. Bueno, claro, más general. olvídense, o sea, de esa pregunta yo lo que tengo que hacer es corregirla y sacarle la palabra lineal. ¿Sí? Dani, Sí. yo la dejaría como una pregunta válida porque en realidad todo se va a resolver cuando hables del punto 2, Dani, en las gráficas, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo No, no, bueno, pero a lo que voy es, a ver, el análisis que habría vos, que haber mira, hecho es sacando la palabra lineal, es, dado que por un lado tenemos el largo de la cuerda, que es en metros, ¿sí? No, pero está bien, a ver, el largo de la cuerda en metros. Y por otro lado tenemos el tiempo, que es el periodo de oscilación, que es en segundos, ¿sí? Y uno quiere establecer una relación entre estas dos cosas, por ejemplo, que el tiempo sea, de alguna manera, una función del largo de la cuerda, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que, teniendo como dato algo que esté en segundos,
¿sí? Pasemos a, perdón, acá al revés. Hoy estoy en que match. Algo que está en metros, de aplicarle una función, ¿sí? Que nosotros desconocemos, ¿sí? Obtengamos segundos. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, y acá en este proceso uno lo que tendría que tener en cuenta es, el dato del problema es que mira que esta constante que es 9,8 que está expresada en metros sobre segundo al cuadrado, es importante, ¿sí? A la hora de andar averiguando, quizás con algún análisis dimensional, cómo es esa función f. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense una cosita. Si yo quiero obtener algo que es en segundos, a partir de algo que está expresado en metros, yo acá lo que tengo que hacer en el medio, por ejemplo, la respuesta más sencilla, sería, desde el punto de vista dimensional, tener algo que tenga las dimensiones de segundo sobre metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero Sí, si yo miro esto, tengo un problemita con esto porque lo que yo tengo no es algo que sea con metro sobre segundo, segundo sobre metro. Es algo que viene con metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es que como que no me sirve esa cuestión. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué pasa si en vez de plantearlo así, yo lo planteo? Esto es, ahora estamos en un procedimiento así muy, muy hecho con los dedos, ¿eh? No estamos haciéndolo formal. Sí existe un teorema asociado a esto que se llama teorema Pi, un teorema conocido, ¿está bien? Que establece algún mecanismo, un proceso más mecánico para trabajar, pero por ahora estamos como medio perdidos, ¿sí? Y estamos haciendo lo que podemos. ¿Está? Entonces, fíjense, para que uno pudiese usar esta cantidad que está acá, si esta cantidad yo la doy vuelta, las unidades que me quedan de esa cantidad dada vuelta es segundo al cuadrado sobre metro. ¿Está bien? Si doy vuelta a la G. Entonces ahí ya por lo menos estamos un poquitito más cerca. Entonces, si yo agarro y le pongo segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo hago esta cuenta, me queda acá, del otro lado, segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, por lo menos ahora podría llegar a tener una receta que sí, pero no es la receta que yo quiero, porque yo en esa receta yo lo que hacía era como ingrediente poner metros y como resultado de la receta obtener segundos. Ahora yo con esta receta yo obtengo segundo al cuadrado. Pero bueno, por lo menos estamos más cerca. Uno lo que podría hacer es, para obtener segundo al cuadrado, para obtener segundo, en vez de trabajar con eso, trabajar con la raíz de esto. ¿Está bien? Pero si yo trabajo con la raíz de esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no se me cancelan los metros. Dimensionalmente no se me cancelan los metros. ¿Se entiende? O sea, esto no me da segundo por raíz de metro, sería el resultado de esa cuenta desde el punto de vista dimensional. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de usar metro de este lado, pongo raíz de metros. Eso desde el punto de vista dimensional. Entonces, o sea, estaba claro, Mateo, que era algo más o menos, si uno no está acostumbrado a esto, es algo que tiene, ¿sí? Su claro, yo lo vericueto. hice de otra manera. Pero si te da lo mismo, está bien. Después lo vemos, cualquier cosa. Bueno, ¿Sí? Fíjate que estos metros que estaban acá estaban expresando la longitud. O sea que uno podría decir que
si yo a la raíz de la longitud lo multiplico por la raíz de 1 sobre g, ¿sí? Porque dimensionalmente eso que está ahí es 1 sobre g, ¿sí? Lo que obtengo es algo que está en tiempo. Entonces yo podría proponer esta formulita. Es una propuesta, ¿sí? Desde el punto de vista dimensional, esta propuesta lo único que significa es, esta propuesta es compatible, ¿sí?, con la dimensionalidad del problema, ¿sí? No estamos diciendo que esto sea así, ni mucho menos. Es más, fíjense, también uno podría poner, bueno, lo dejamos así. Esta sería como una especie del punto de vista del análisis dimensional, la respuesta más sencilla para proponer una relación entre la longitud de la cuerda y el periodo de oscilación. ¿Se entiende que esto dimensionalmente es correcto? Eso por lo menos. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, Lautaro. ¿Por qué 1 sobre G? Y porque fíjate que si G es igual a metros sobre segundo al cuadrado, 1 sobre G, ¿qué es? Ah, claro. Desde el punto de vista dimensional, ¿eh? A veces se le pone los corchetes para expresar la dimensión. ¿Sí? Esto sería segundo al cuadrado sobre metros. ¿Está bien? Entonces la dimensión de raíz de 1 sobre G sería segundo sobre raíz de metro, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Claro. ¿Se entiende? Y ahí O se sea, va esto, fíjense que ese análisis que es desde el punto de vista solamente dimensional es repiola porque a nosotros, sin saber nada de teoría, sin saber nada de leyes de Newton, ¿sí?, me da, siempre que tengamos la información esa de que G es importante en este problema, me da una pista de cómo podría ser la solución, ¿no? O el comportamiento. O sea, en vez de tener justamente una relación lineal entre el periodo de oscilación y la longitud, no tengo acá una relación lineal, ¿sí? Tengo una relación que en lo que se mete es una raíz, la raíz de la longitud. ¿Está bien? Si esta relación fuese cierta y yo graficara periodo versus longitud, esto tiene la facha de una función de una raíz. ¿Ok? Y la raíz creo que era así. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo graficaba X e Y, no sé si vieron a cuánto nivel vieron los gráficos, después eso se va a aprender bien en la carrera, y uno graficaba la función y igual a raíz de X, es esto. Acá si yo estoy graficando la función t igual a raíz de L más alguna constante que en este caso sería, ¿sí?, un numerito, digamos. Una constante C ahí. ¿Está bien? Esto es ya avanzado. Esto sería avanzado, no hace falta entenderlo. Lo que sí haría falta entender es lo de arriba. ¿Ok? Cómo uno puede proponer una relación de ese tipo. George. No, ya que hablas de gráficas, Dani, sería lindo que tuviera una gráfica del tipo de la que acabas de hacer, T versus L, que la muestre, ¿no es cierto? A ver si... Claro, ese sería el segundo punto. Ahora estábamos en la parte de análisis dimensional y por lo menos ahí tenemos no haría falta, ¿sí?, para ustedes como ingresantes y ahora recién entrando a la carrera, resolverlo, sí, pero sí entender a dónde uno apunta, ¿sí? Entender la solución, entender que, sí, dimensionalmente es compatible proponer que el periodo de oscilación, ¿sí?, tenga que ver más con la raíz de la longitud que con la longitud, ¿sí? Y esto no sería una relación lineal. Una relación lineal siempre es, ¿sí?, sería t, una constante, y longitud, ¿no? Bueno, eso después cualquier cosa lo vemos más adelante. ¿Tá? Esto es para encontrar algún caminito, alguna pista para después entenderlo, como dice Jorge, los gráficos. Bien. ¿Ok?
Perfecto. Profe, ¿te puedo decir cómo lo hice yo para ver si está bien? Dale, dale, Mateo. A ver. Bueno, yo puse T. Vos dictame y yo lo voy copiando. Sí, T igual a raíz de metro sobre metro por segundo al cuadrado. Así. Así exactamente. Y yo lo Bien. pensé de esta manera. Yo cancelé, digamos, Pará. yo lo que busqué, Pero acá esto se te cancela así. sí. El segundo al cuadrado tendría que estar arriba. Pasa que ahí, profe, claro, sería metro sobre el segundo cuadrado, sería la gravedad. ¿Está bien? Porque, sí, esto tiene que estar en segundo, ¿no? Bueno, a ver, sigamos tu razonamiento, pero corrigiendo eso, Mateo. A ver, pongamos T Claro, igual a raíz de metros, segundo al cuadrado sobre metro. Eso me gustó. no es metro por segundo, es metro dividido segundo, digamos. Ah, está bien. No, entonces está bien. No es, siempre digo por y está mal dividido. ¿No es? Ahí. Exactamente, eso hice. Y lo que Genial. cancelé, lo que pensé fue cancelar el metro, me quedaba solo el segundo al cuadrado, y segundo al cuadrado Perfecto. era segundo, entonces T Y bueno, como segundo. es lo mismo. ¿Está bien? Porque, claro, porque es lo mismo porque vos lo que tenés que hacer es pensar que esto que está acá en unidades, eso lo aporta G, ¿sí? Y en unidades esto lo aporta L. Entonces te queda la misma ecuación. La ecuación de arriba es esto. Básicamente T es igual. ¿Ok? Entonces, esto sería una propuesta. ¿Sí? En realidad, en general, cuando uno tiene esa propuesta, uno siempre está bien encaminado. Lo que va acá, en este lugar, esta propuesta sirve para obtener alguna relación funcional entre lo que uno quiere medir y lo que uno quiere obtener. A partir de un parámetro que también mide. ¿Sí? Y acá uno lo que pone, en general, es experimentalmente, si quieren, o desde el punto de vista teórico, este cuadrito azul se completa con una constante adimensional. ¿Está bien? Que no tiene dimensiones. Que no tiene dimensiones. Así que está muy bien, Mateo. ¿Sí? Hiciste lo mismo que hice yo, ¿sí? Desde un punto de vista más práctico, quizá. ¿Ok? Profe, yo hice, disculpame que te corte. Enrique, dale. Yo hice más o menos lo mismo, pero con... No hace falta que escriba todo. Dale, Enrique. Pero Luego el documento. con cinemática, y ahí me quedó que eso depende del ángulo. Pero, Vos resolviste el problema. no sé. No sé, a ver, pero, a ver, dictame a ver qué hiciste. Raíz de 2L por coseno de tita menos 1. ¿Todo eso dentro de la raíz? Adentro del paréntesis, coseno de tita menos 1. Y todo eso dividido 3 sobre G. Entonces, si ahí te dan las unidades, y ya, Bueno, el ángulo es. Pero bueno, nada que ver. no sé de dónde lo sacaste. Después eso lo vemos, no hay problema, porque acá tenemos varias cosas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, esto que está poniendo acá, ¿sí? Que es una función trigonométrica. Hoy, si podemos meter algo de trigonometría, estaría bueno. ¿Sí? No sé si lo había puesto en la lista. Pero ya que estamos y lo planteaste, bueno, vamos a verlo. Después me tenés que decir de dónde sacaste esto. ¿Ok? ¿Sí? Pero lo vamos a decir fuera de la clase. ¿Está bien? Y lo vemos.
¿sí? La razonabilidad que tiene haber expresado esto. Pero acá sí te quedó en unidades, al menos, ¿sí? Lo que tendría que quedar. Si es que del otro lado lo que tenemos es el periodo de oscilación. Pero bueno, ese coseno de teta menos 1 me mataste ahí con el coseno de teta menos 1. Después lo vemos. No digo que esté mal, ¿eh? Bien, a ver, cerrá un poquitito el tema de análisis dimensional. Suponete que hubiese venido, podríamos hacer una situación ficticia. En vez de usar una constante de gravitación, bueno, ya habíamos pensado en una velocidad, la velocidad de la luz, la constante G, a ver, otra constante que podría ser es, claro, pero la tensión de la cuerda, ¿sí? La tensión o la densidad. No, bueno, vamos, después eso se lo voy a dejar planteado una pregunta. Vamos a hacer una situación en que no es real, viene alguien y le miente. Y en vez de decirle la verdad que es, mira, acá la constante importante es la G, es la tensión o la densidad de la cuerda. Pero bueno, tensión tienen que saber el concepto de fuerza, densidades, son cosas que quizás se ven más adelante. Así que quizás ahí, en vez de aclarar, estamos oscureciendo un poquitito el panorama. Con G no creo que tengan problema porque eso ya tienen un poco de idea del secundario, ¿sí? Lo que es una aceleración. Pero igual eso lo vamos a revisitar todo. Así que pasemos al segundo tema. El segundo tema era el de los gráficos. Acá yo lo que estaba pensando es ver cómo hacer en el Classroom, automatizar un poquitito el tema de los gráficos en el sentido de que les deje a ustedes completar las tablas con las mediciones hechas, ¿sí? Agarran, o sea, uno lo que tendría que hacer acá es, eso no sé cómo meterlo en el Classroom, pero bueno, voy a aprenderlo, ¿sí? Bueno, teníamos en las tablas, en las mediciones que teníamos una medición que nosotros controlábamos y después otra medición que era el resultado. Típicamente A es la longitud de la cuerda y B es el tiempo de oscilación. ¿Sí? Y acá uno lo que tendría que hacer es completarlo con números, ¿sí? Que son las mediciones que ustedes hicieron. Con la regla y en este caso sería con el cronómetro. ¿Está bien? Completarlo. Son números que ustedes ya supuestamente obtuvieron o van a obtener. ¿Sí? Y de ahí que automáticamente uno lo que obtenga es un gráfico. ¿Ok? Si todo está bien encaminado con el análisis dimensional, el gráfico, si uno pusiera directamente en A la longitud y en B el tiempo, el gráfico tendría que ser algo así. Si todo fuese, el mundo fuese ideal, ¿no? Si, el de Disney. ¿Ok? El gráfico no es una lineal, es una raíz. ¿Estamos de acuerdo? Si todo fuese bonito. Profe, una pregunta. Sí. Para eso, para poder llegar bien a eso, digamos, hay que hacer muchas mediciones y con muchas, muy diferentes, Claro, digamos. y sí, o sea, por lo menos tenés que tener 3, porque, o Claro, sea, lo primero, pero, sí, por ejemplo, yo lo hice con diferencia de 5 centímetros y sí se nota que es así, pero no se nota tanto. Si vos me mostraras el gráfico, podría pensar que es una línea, digamos. sí, uno lo que tendría que hacer es tomar quizás más mediciones fuera de ese rango, ¿no? No tanto dentro del mismo rango, si ya estás viendo algo, si vos tomás fuera de este rango que estás manejando,
podrías verlo mejor quizás, es lo que se me ocurre decirte. Pero que con que hayas visto más o menos ya algo, está perfecto, digamos. ¿Sí? Recuerden que todo esto es una introducción al experimento, si quieren. Después de esto en la carrera lo van a ver mucho mejor, con un mejor análisis de errores, ¿sí? Y quizás con más fundamentación teórica. Por lo pronto está muy bueno que... Sí, yo lo que quería era hacerle precisamente, por una cuestión de tiempos, ver si se podía hacer, ir de la tabla directamente al gráfico. Si no se puede hacer, bueno, vamos a tener que agarrar un papel cuadriculado o milimetrado y hacer, el gráfico lo tienen que hacer ustedes, le sacarán una foto y después la cuelgan ahí en el Classroom. Pero veo, si el mismo Classroom tiene algún sistemita que te permita hacer esto automáticamente, mejor. Lo que sí es importante es, ya viendo a dónde apuntamos, la cuestión siempre es apuntarle a un gráfico lineal. Los gráficos lineales son mucho más fáciles de trabajar que los gráficos que tienen otra forma, por ejemplo, esta forma de raíz. Entonces, uno puede trabajar con gráficos lineales si ya intuye, ¿sí?, cómo es la relación funcional, modificando, digamos, lo que uno pone como en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. ¿Está bien? Si acá ponemos, a ver, si acá pusiéramos, por ejemplo, como A, en vez de la longitud, el valor es, leo la longitud, la raíz de la longitud, ¿sí? ¿Qué pasaría con ese gráfico? ¿Cómo se volvería? ¿Seguiría siendo una raíz? ¿Sí? Este sigue siendo el periodo, ¿no? ¿Mm? El gráfico sería una recta, ¿sí? Sería lineal. Porque nos queda, si es cierta la relación que uno propuso arriba, raíz de G por, perdón, raíz de 1 sobre G, va a ser G. ¿Está bien? Entonces, si uno piensa que el T es el I y el raíz de L es el X, ¿sí?, lo que obtiene acá es una constante de proporcionalidad. ¿Está bien? Y este es el gráfico de una recta. ¿Sí? Y igual una constante por X. Entonces uno tendría, en vez de ese gráfico, tendría algo así. ¿Mm? Que desde el punto de vista después de análisis experimental de resultados es mucho más fácil de trabajar. Entonces, uno lo que tendría que hacer cuando uno se le pregunte por las tablas antes de hacer los gráficos, tiene que identificar bien qué va a usar en el eje de las... Este se llamaba el eje de las abscisas, ¿no? Jorge, esto sí... ¿Sí? Este es el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Acá en las abscisas se identifica con la primera columna, el de las ordenadas con la segunda columna. ¿Sí? Esto es lo que sería el eje, ustedes conocen como eje X y eje Y. Y, si bien, identificar bien qué ponemos ahí, y una manera de reforzar bien qué es lo que ponemos ahí es también identificar cuáles son las unidades de cada una de esas columnas que uno pone ahí. En el caso que yo estoy eligiendo, acá las unidades hay que especificarlas. B está en unidades de raíz de metro y A está en unidades de segundo, en nuestro caso. ¿Sí? ¿Entendieron que trabajando de esa manera, en vez de tener un gráfico de una raíz, vamos a tener un gráfico de una recta lineal? ¿Entienden eso? ¿Entienden? ¿Sí? Es más, lo que a veces sucede experimentalmente es que parecen adivinar un gráfico que es una cuadrática, una raíz o una exponencial, entonces cambian, ¿sí?, la definición del X para acomodarlo a una recta. Jorge. Sí, no, se me ocurre preguntarles en el curso de análisis o en el otro de matemática discreta si ya no trabajaron las gráficas de rectas. No, profe, todavía no. Apelo. Es algo que en general va a pasar en la materia de física, que vamos a estar un poquitito
adelantados en algunos temas. Nosotros lo vemos así nomás, y a veces en matemática después lo ven mejor, y lo ideal sería que en matemática lo vean previamente mejor, y uno después en física lo vea bien, digamos, ya conociéndolo. Pero a veces sucede, ¿sí?, que se trastoca, digamos, ese orden. Sí, decime, Dani, Mateo. no sé Sí. si cabe la pregunta. En el secundario, la pendiente de la recta, de un conocimiento de matemáticas del secundario, ¿alguien trae el concepto de pendiente de la recta? Porque acá les puede ser muy útil, fíjense. Sí. Era el valor que estaba al lado de X, si mal no recuerdo. Y el término independiente era lo ordenado al origen. Creo que era así. Sí, creo que en una función lineal, obviamente. Bueno, después la van a aprender bien. De eso no se preocupen. ¿Ok? Sí, decía que en el cuadernillo de análisis creo que era todo lo que es de función está al último. Bueno, Entonces por que eso, si va en por orden lo eso, veremos al final. por eso les digo, acostúmbrense a veces ver cosas de una manera en física, ¿sí? Va a resultar un poquitito áspero eso, ¿sí? Así un poco grosera, y después en matemática lo terminan viendo bien. Pero bueno, lo ideal es que primero lo vean en matemática y después lo vean en física. ¿Está bien? Pero bueno, acá no estamos hablando de nada raro, digamos, estamos hablando de cosas que ya conocen, ¿sí? Hacer una tabla la pueden hacer, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, hagan la tabla, grafiquen, y si quieren, antes de hacer la tabla, piensen bien que van a poner la tabla, quizás les convenga poner, no la idea que ustedes tengan del vamos, lo que diga el profe, en este caso quizás convenía más poner la raíz de la longitud más que la longitud, ¿sí? O sea, eso quiere decir que los valores numéricos, perdón, acá lo puse al revés, ¿no? Corríjanme, yo soy de equivocarme mucho. Acá sería, eso sería, el B sería raíz, no, El A es raíz de metro y el B es segundo. perfecto. Entonces, tengan cuidado, porque si vamos a trabajar con la raíz de la longitud y acá midieron 10 centímetros, no ponen 10 ahí, ponen la raíz de 10. ¿Ok? Acá lo que va es la raíz de 10 sin unidades, si quieren, y la unidad la ponen al lado del A. ¿Sí? Quedaría algo así. Raíz de L, entre paréntesis, raíz de metros, o metros a la 1/2, y acá llenan, y acá ponen raíz de 10. ¿Ok? Siguen ahí, y bueno, y acá pondrán yo qué sé, dio 1,5 segundos. El segundo no lo ponen ahí, ¿sí? Pues si no, se van a cansar de poner segundos. Acá ponen T para indicar el periodo, y entre paréntesis, segundo para indicar la unidad. ¿Ok? Hacen esa tabla y después vemos si existe alguna forma de más automatizada de graficarla, la hacemos, y si no, bueno, grafíquenla en un papel cuadriculado. Bien. Eso con respecto a los Profe, una gráficos. pregunta. Sí. Si nosotros hacemos el análisis dimensional, digamos, y vemos que el gráfico nos da otra cosa, ¿es porque el análisis dimensional está mal o porque estamos haciendo mal el gráfico? No, es porque con el análisis dimensional te quedas cortito. Porque fíjate, esa pregunta está bien. Fíjate, a nosotros nos queda bueno, te voy a dar otra respuesta donde usando G la relación funcional es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ayúdame, Jorge. Acá yo les tiro una. T igual a seno de raíz de G sobre L
Cualquiera voy a dar. Bueno, acá le voy a poner, le voy a enchufar un metro. Fíjate que esto me queda raíz de GL. Acá me quedaría... No, es al revés. O sea, pero esto es mucho más... raíz de L sobre G, ¿se acuerdan que esto daba segundo al cuadrado, no? De esto daba segundo. Si yo a esto lo divido por segundo y a eso lo multiplico por segundo, dimensionalmente correcto. ¿Está bien? Porque el seno, acuérdense que el argumento de una función trigonométrica tiene que ser siempre adimensional, eso es adimensional, y le enchufo la dimensión afuera, pero es mucho más rebuscado eso. ¿Sí? En física, una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos en física es siempre dos cosas. Es dar la respuesta más sencilla en general a todo, ¿no? Aunque nos equivoquemos, siempre arrancar con la respuesta más sencilla. Y segundo, hacer bien las aproximaciones, que es algo que podríamos trabajar después. ¿Ok? O sea, existe varias formas de que dimensionalmente te dé bien. Fíjate, pero esto es rebuscada esa, ¿sí? Y esto que queda acá libre tampoco es lindo, porque la idea es que dependa de parámetros del problema. ¿Sí? Acá seguramente lo que... Bueno, pero si G es la única constante, yo qué sé, acá podríamos poner, en vez del segundo es la duración de una rotación en la Tierra, por ser rebuscado, ¿sí? O sea, un día, ¿sí? Y acá afuera, ¿sí? Podríamos poner como segundo que podría estar involucrado en el péndulo con el tiempo. Bueno, no sé, no se me ocurre nada. Otra cosa. ¿Sí? Pero dimensionalmente sería correcto, pero acá ya estamos metiendo más datos. La idea era hacer la forma más sencilla con un solo dato que, bueno, G era una constante importante y listo. ¿Mm? Dani, Sí. a ver, ¿podés volver un poquitito a esa que decía T igual a la raíz de todo? Ahí está. No es única esa relación. Fíjense que ustedes pueden, a partir de esa ecuación, generar muchas que sean equivalentes, haciendo operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo podría haber empezado por T al cuadrado y haber hecho exactamente el mismo razonamiento, pensando en que efectivamente voy a seguir el mismo hilo de razonamiento. Entonces, es lo que está escribiendo Daniel. Entonces la función es distinta, ¿no? Y las tablas son distintas. En realidad cualquier equivalente sería válida. Lo que muy bien dijo el Dani, que empezamos por lo más sencillo. Bueno, a uno se le ocurre lo más sencillo, ¿no? O sea que Sí. esa es un poco la reglita que Fíjate, uno sabe. si Y uno la lo tira... naturaleza, claro, la naturaleza controlada con este experimento que hacemos, la que da la respuesta. Nosotros no tenemos, digamos, no podemos forzar. Esa gráfica es la que tiene digamos, la primera y la última palabra. Sí, en realidad nunca vas a justificar algo con un modelo, con un análisis dimensional. Sí, lo que puedes hacer si estás cometiendo, sobre todo sirve para controlar mucho los errores. ¿Sí? Uno hace una cuenta que es enorme y fijándote en las dimensiones uno se da cuenta por lo menos si está bien encaminado o no. ¿Sí? Si estás calculando un periodo y te termina dando una longitud, quiere decir que está algo que estás haciendo mal en el medio. A ver si voy a lo que me imagino que quería decir Jorge. Imagínate, vos lo que tenés es esto. O sea, vos podés pensar que t igual a g sobre l, t al cuadrado, y l sobre g, perdón. T es igual a l sobre g al cuadrado. Esto vos lo podés pensar como que viene de despejarlo de acá. Tenés una constante adimensional que podría ser 1, igual a L sobre G por T al cuadrado. ¿Está bien? O sea, vos de eso, de esa gran constante que tenés ahí, despejás el T. Ahora,
Esta relación adimensional también puede venir dada por esto. Ponele seno de L sobre GT al cuadrado. O cualquier función. ¿Sí? Acá vos ponés cualquier función f, ¿sí? Con argumento adimensional. ¿Sí? Y vos lo que tenés para sacar el periodo ahí, lo que tendría que hacer es despejar el t de esa función, que podría ser, si es complicada la función, despejarlo de ahí es mucho lío. ¿Está bien? Me estoy cuidando con las palabras, en general hablo peor. ¿Sí? Y de ahí obtener una relación. ¿Sí? O sea que si vos esta función, bueno, tenés que primero saber invertir la función, es un lío. ¿Sí? Esta sería la más sencilla. Acá le damos como muy importante en este curso a la cuestión de la sencillez. ¿Está bien? Podemos equivocarnos, pero le damos, ¿sí?, importancia a la cuestión de la sencillez. Bien. Gráficos, vayamos al tercer tema. ¿Alguna preguntita? ¿Se entendió más o menos que es una propuesta de análisis dimensional? Dani, Sirve para... Sí. antes de pasar, ¿no querés que alguien que hizo la gráfica la muestre? Bueno, si alguien tiene ahí un gráfico para mostrar. A ver Genial. qué dio, porque ese es el dato objetivo, eso no lo controlamos nosotros, eso es lo que ha dado. Listo. No sé. Yo no hice la gráfica, al hacer el análisis dimensional no sabía que había que hacer la gráfica, entonces no la hice bien. Pero yo te entendí que habías visto una relación así media torcida que no era lineal. Ah, claro, pero era directamente los experimentos. Ajá, sí. Y en los experimentos, digamos, no vi lo de la gravedad, o sea, era solamente... Está bien, pero el gráfico, acá, esto es lo que estoy hablando yo. A ver, lo que estoy hablando del análisis dimensional, solamente el análisis dimensional en nuestro caso servía una pista para formar, para hacer nuestra tabla y que la tabla, perdón, y que el gráfico sea un gráfico lineal. Ustedes ya pueden hacer, o sea, sin haber hecho nada de análisis dimensional, ya podían hacer los gráficos, ¿eh? No, esto simplemente es una pista, una ayuda para entender un poquito más de lo que estamos haciendo. Bien, pero igual lo vemos después. Si no lo tenés ahí, Mateo, lo vemos después. Radianes. Cuando digo radianes, en realidad es ángulo. Y después vamos a entender bien por qué. Entender bien lo que son los ángulos es importante para seguir con esto. ¿Sí? Porque el modelo, básicamente, el modelo físico que explica el comportamiento del péndulo, ¿sí?, es un modelo que habla de ángulos. Entonces esto sería ángulos. Ángulos en radianes. Y este sería el cuarto tema. Ah, no, el tercero. Bien. Pueden pensarlo así. Este ángulo alfa, que de ahora en más, en la medida de lo posible, siempre que hablen de ángulos, traten de hablarlo, ¿sí?, en términos de radianes. Si bien el radian es algo adimensional, ¿sí?, uno se refiere a radian cuando habla de un ángulo pensando en el cociente que hay entre el arco, a ver, vamos a verlo con otro color así, ¿sí?, el arco que sería esta longitud, y el radio. Nosotros vamos a llamarle L, para hacerle, pensando, bueno, vamos a llamarle R para no salir. Esto sería el arco, y esto sería el radio. Y uno podría tomar también diferentes arcos. Podría tomar el arco, ¿no? Estoy suponiendo, cuando hablo de arco, es, ¿sí?, en lo que está
delineado por una circunferencia que tiene centro en O. ¿Mm? Ahí tenemos una circunferencia, varias circunferencias que tienen centro en O. Yo me paro con eso y con los dos segmentos que forman el ángulo, ahí me creo el arco. ¿Mm? Este arco va a ser un arco mayor, por eso lo voy a llamar A grande. Y el radio correspondiente a esa circunferencia va a ser R. ¿Mm? Entonces, fíjense que por cuestiones de proporcionalidad, el cociente entre A, vamos a poner, entre A y R va a ser igual al cociente que hay entre A chiquitita A chiquitita y R chiquitita. ¿Sí? Y si voy tomando diferentes, ¿sí?, radios y diferentes arcos, ¿sí?, siempre el cociente va a dar el mismo resultado y a ese resultado se le llama ángulo. ¿Ok? El ángulo en radianes. Esto va a ser para nosotros el alfa. ¿Mm? Siempre explotando el hecho de esa proporcionalidad. No importa dónde yo me pare, siempre el ángulo me va a dar lo mismo si yo hago esa cuenta. Y si yo hago esa cuenta y ese ángulo alfa lo que indica es media vuelta de la circunferencia, ese resultado siempre va a ser pi. ¿Está bien? Entonces, en media vuelta, ¿sí? Con media vuelta me refiero a un ángulo concreto que es... Qué mal. ¿Está bien? A eso, ¿sí? Arranco desde acá y llego hasta acá, eso sería media vuelta. ¿Sí? Si yo siempre, no importa el tamaño que tenga esa semicircunferencia, si yo siempre hago el cociente entre este A y este R, siempre el cociente entre A y R va a dar el mismo número que es pi. No importa qué tamaño tenga la circunferencia. ¿Sí? Profe, por eso se habla de que 360 grados es 2pi. Claro. ¿Sí? Uno puede pensar en esos términos si viene con los grados de secundario, y ese pi es 3,14, 15, etc. ¿Mm? Bien, a veces uno se refiere siempre a pensar en una circunferencia de radio unidad, ¿está bien? Pero bueno, nosotros en física, acuérdense que A está dado en metros y R está dado en metros, y cuando hago el cociente S, los metros se van, ¿sí? Y siempre me queda dimensional. ¿Ok? O sea, matemáticas las cosas no tienen unidad, en física sí, así, pero no hay problema acá con las unidades porque las unidades se cancelan, ¿sí? Y eso siempre va a dar pi. ¿Se entendió? Después, bueno, hay otros ángulos importantes en general. El 2pi también es importante porque indica una vuelta entera, ¿sí? Y es el que va a meterse después en las ecuaciones que tienen que ver con el péndulo. ¿Mucha información por unidad de tiempo? ¿O ya lo sabían? Jorge dice que no, pero es obvio que para Jorge no. Vuelta. Mira, para ser perfecto te falta usar el péndulo. Bueno, ahí vamos a eso. Ah, ¿qué digo? Vuelta por unidad de tiempo, cualquiera, ¿eh? Hoy estoy... 2 vueltas. No, es una vuelta entera. ¿Está bien? Que no vemos que una vuelta entero, porque pobre hetero, ¿sí? Dani, ¿puedo decir dos cositas más? Sí. Se ríe, Mateo. El Sí, período. Las sí. funciones trigonométricas también se llaman funciones circulares. Nada más. Bueno. Vayamos al que sigue. Frecuencia. Bien. Increíblemente todo esto está muy relacionado con el péndulo,
¿sí? La idea es que, bueno, me crean por ahora, ¿sí? Parecen en principio inconexos con lo que estamos haciendo del péndulo, pero después van a ver que cada una de estas cosas sirve para entenderlo bien. Tercero, cuarto. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, nosotros venimos hablando de periodo de oscilación, a eso lo llamamos T, ¿ok? La frecuencia simplemente es el inverso de ese número. La frecuencia es 1 sobre T. Si nosotros tenemos un periodo de oscilación, automáticamente se define una cosa que se llama frecuencia, que es 1 sobre T. Y lo que me dice básicamente la frecuencia es, pongamos un ejemplo, así queda más claro. Si T es igual a 3 segundos, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 sobre 3 segundos. Y esto tiene una unidad, no hace falta que la sepamos ahora solamente la menciono. Esto sería 1 sobre 3 Hz. Simplemente lo que dice, bueno, nada más, no vamos a aclarar todavía bien esto. Lo que sí vamos a aclarar son dos cosas bien diferenciadas en el sentido de que, esto es lo que digo, lo voy a explicar, no lo tienen que entender ahora, pero es la idea de explicarlo. Cuando el péndulo realiza oscilaciones pequeñas, tenemos que definir bien qué son las oscilaciones pequeñas, el movimiento que realiza es un movimiento armónico. Un movimiento armónico, de entre todos los movimientos periódicos, es de un movimiento particular. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno puede tener movimientos periódicos muy diversos. Por ejemplo, un movimiento periódico sería, a ver, que alguien me ayude, un movimiento periódico que no sea armónico, Jorge. Que no sea armónico. Armónico, pero que sea así frecuente, así habitual. Se me complica. No, yo pensaba en armónicos, por ejemplo, la luna, la manecilla del reloj. Alguno que no sea armónico. Y son los más frecuentes porque uno lo podría explicar desde el punto de vista matemático, es muy fácil explicarlo desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista habitual, diario, uno podría pensar, estoy pensando, no voy a agarrar el péndulo, está claro que es lo que tenemos, ¿sí? Por analogía, ¿entienden? O sea, ¿qué es un movimiento periódico? Un movimiento periódico es un movimiento que se repite en el tiempo y de manera exacta. ¿Pero qué significa armónico, digamos? Y eso es lo que voy a explicar después. Eso es lo que voy a explicar después. ¿Sí? Un movimiento periódico sería este. A ver, el que hago yo con, en vez del péndulo tener este lápiz, ¿sí? Hacer esto. ¿Está bien? Se repite exactamente, este movimiento se repite si quieren cada 2 segundos. 1, 2, 1, 2, ¿se entiende? O sea, es un movimiento que se repite cierto intervalo de tiempo. ¿Ok? Y también puedo tener otro que sea periódico, puede ser este. ¿Se entiende? O sea, hay diferentes, siempre que se vaya repitiendo ya es periódico. Pero hay, de entre todos los movimientos periódicos, hay uno que es muy importante en física, que es el armónico. ¿Sí? El armónico simple, ponele, Dani, también. Armónico, sí, el armónico simple. El armónico simple se define de la siguiente manera. ¿Sí? Y es en el que suceden
un montón de fenómenos físicos cuando uno lo que tiene es un equilibrio estable y se aparta un poquitito de ese equilibrio estable. Así que por eso es súper importante. Imagínense, acá sí lo que vamos a tener que saber de entrada es lo que es una rueda o, ¿sí? O algo que gire a velocidad constante. ¿Sí? Eso más o menos lo tienen claro. ¿Sí? Por ejemplo, la rueda de un vehículo, si ese vehículo avanza a velocidad constante, gira a una velocidad constante. ¿Está bien? Y la velocidad angular relacionada con esa rueda es una constante. Imagínense una rueda y marcamos una parte de la rueda, le hacemos una marca, ¿sí? Y nosotros seguimos esa marca, ¿sí? Esa marca lo que va a hacer es recorrer, ir recorriendo mismos intervalos angulares en misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, si esto estaba acá a T1, va a estar acá a T2, va a estar acá a T3. ¿Se entiende? O sea, va a realizar un movimiento con una velocidad angular constante. ¿Sí? Eso en principio no tiene nada que ver con el péndulo. En principio. Ahora, si uno proyecta sobre una pared, ¿sí? Uno proyecta sobre una pared esa marca que nosotros hicimos la rueda, en la pared lo que vamos a ver, ¿sí? También es el movimiento de esa marca. ¿Se entiende? Ese movimiento se llama movimiento armónico simple si la rueda esa gira a una velocidad angular constante. O sea, vamos a suponer que... No vamos a suponer nada. Si lo entendieron así, vamos a quedarnos con la explicación más sencilla, que es esa. Dani, ahí te pega muy bien el ejemplito que vos diste de la frecuencia y el periodo, por ejemplo, para la luna y para las manecillas del reloj. Cabe la misma pregunta. Claro, por ejemplo... ¿Cuál es la frecuencia de la luna? ¿Cuál es el periodo de la luna? ¿Cuál es la frecuencia del minutero? ¿Ok? Pero se entendió lo que sería un movimiento armónico simple. De entre todos los movimientos periódicos hay uno particular que se llama movimiento armónico simple, y eso está muy relacionado a las funciones trigonométricas que ustedes van a estudiar después. Pero por lo pronto, ahora, para nosotros, desde el punto de vista físico, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico particular que puede definirse con una rueda. ¿Sí? Y la proyección de esa rueda sobre la pared, si querés. ¿Está bien? Dani, y bueno, de ahí, no quiero perder esta oportunidad de decir, de ahí se llaman funciones circulares, las trigonométricas. ok. A ver, y sigamos un poquitito más adelante. Supongamos que estamos en este caso, en que la rueda gira con un periodo de 3 segundos. ¿Sí? Y con eso vamos a aprender un poquitito más quizás. O sea, tenemos una rueda, ¿sí? Este eje de la rueda está fijo en el espacio y esa rueda gira 3 segundos. ¿Está bien? Y le hacemos una marca a la rueda acá. ¿Está bien? Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer t igual a 4 segundos. ¿Sí? Bueno, la pregunta sería, si arrancamos de acá, ¿sí? Arrancamos de este lugar, ponemos la marca en ese lugar, en un segundo, ¿dónde va a estar esa marca? Bueno, tenemos que primero establecer el sentido de giro de la rueda. El sentido de giro de la rueda es así. ¿Está bien? 90 grados hacia ese lugar, o sea, un cuarto de... O sea, a los 0 segundos está acá, al segundo está acá, ¿sí? Iba a dar, faltan 20 minutos, si doy una pausa acá, matamos. Yo sé que es tedioso, lo mismo que Teddy el oso, ¿sí? A los 2 segundos va a estar acá, y a los 3 segundos va a estar acá. Y acá va a estar de vuelta a los 4 segundos, acá de vuelta va a estar los 5 segundos. Esto se entiende, ¿no?
de vuelta va a estar acá a los 6 segundos, a los 7 segundos y así puedo seguir sucesivamente. ¿Estamos? Y bueno, y si yo quiero ver la proyección de esa marca en la pared, esta marca va a estar acá a los 0 segundos, va a estar acá al segundo, va a estar acá a los 2 segundos, va a estar acá a los 3 segundos, ¿sí? Va a estar acá a los 4. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Va a estar acá al 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Mm? Y si uno grafica, si uno piensa que esto es el lugar de la pared, tiene un 0 en el centro, y piensa esto como el eje X, ¿ok? Y lo que graficamos es esa función en el tiempo, una función X, que sería el lugar en la pared de la marca, en función del tiempo, va a tener ceros en 0, en 2, en 4, en 6 y así sucesivamente. Y va a tener un máximo en 1, en 3, no, en 5, un mínimo en 3, ¿sí? Y cuando uno hace el gráfico de esa función, ¿sí? Para todos los puntos, lo que obtiene es esto. ¿Mm? Esa función se escribe matemáticamente x de t igual a radio por seno de esto después lo van a ver, esto no tienen por qué saberlo ahora, ¿eh? 2pi sobre que habíamos dicho 4 segundos por t. ¿Mm? Fíjense, lo que está dentro del seno es adimensional, porque el segundo del tiempo se cancela con el segundo del 4, y me queda en radianes, lo que está dentro está bien que quede en radianes porque es un ángulo, ¿sí? Y la amplitud máxima, ¿sí?, de esta oscilación, ¿sí?, es el radio de la circunferencia asociada a ese movimiento. ¿Ok? La amplitud máxima es esto vale R. Profe, una pregunta. Ahí lo que indica, o sea, la relación entre 2pi y los 4 segundos es que cada 4 segundos da una vuelta entera. Exacto. A eso se le llama, anda Enrique, no hay problema, está grabada la clase, después mírala. A eso se le llama velocidad. Chau, chau. Hasta luego. A eso se le llama velocidad angular. ¿Está bien? Porque es la velocidad con que se mueve el ángulo que está marcado, ¿no? En la marca. ¿Sí? Por eso se le llama velocidad angular. Entonces, Otra pregunta. ahí, sí. Si nosotros, en lugar de poner pi, pusiéramos pi, o sea, en lugar de poner 2pi, pusiéramos pi solo y abajo 2 segundos, es decir, lo haríamos a la mitad, ¿sería lo mismo o cambiaría algo? Sería lo mismo, Mateo. ¿Sí? Siempre estamos hablando de un movimiento con una rotación de velocidad angular constante. Entonces, fíjense, ya... Detalle, Dani. Sí. Siempre que puedas hacer una operación lícita y que no sea erróneo, el resultado final equivale. Aunque a veces vos podés llegar al mismo resultado con razonamientos erróneos. A veces pasa en física, ¿no? Profe, con esto no lo quiero asustar para los finales. Sí, ojo con las condiciones necesarias, sí. Me puso un 1, profe. Pero no suficiente. El resultado está bien. Me pusiste un 1, profe. ¿Por qué? Y por la forma que llegaste a ese resultado, ¿sí? Está mal. Igual nunca ponemos 1, ¿no? Mentira. Jorge Pérez pone 1 a veces. No.
Midan el número pi con una piola. Ya tienen todos los elementos para hacerlo. Y una regla. Claro. Y coméntenselo a los matemáticos, se le van a parar los pelos los matemáticos. Bueno, fíjense, ya en este intervalo, que es el punto 4, en este momento así chiquitito, ya definimos lo que es la frecuencia como el 1 sobre el periodo, la frecuencia angular como 2pi sobre el periodo, y definimos lo más importante de todo, es para que distingan ustedes ese movimiento con respecto a todo lo demás, ¿sí? Lo que es un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Hasta ahora más era movimiento al socialismo, ahora es movimiento armónico simple. ¿Ok? Está bien, no hay problema. Las dos cosas pueden ser. Y es recontra. Profe, Sí. profe, la segunda clase nos prometió mejorar los chistes. Me lo prometió, profe. Bueno, ya vamos a mejorar. Lo que pasa es que no es un chiste, es una realidad. Esto es movimiento al socialismo, es más, y también es movimiento armónico simple. Yo no sé por qué te reís, o por qué pretendes decir que es un chiste, esto es una realidad. Bueno, listo. Profe, Sí, ¿W qué era? omega, frecuencia angular. Frecuencia angular. ¿Sí? Porque vos pensás siempre en esa rueda que está girando, ¿no? Ahí le pones el nombre de angular. Esta es simplemente frecuencias secas. ¿Está bien? Las unidades son las mismas, porque el radial no existe como unidad, ¿sí? Es algo adimensional. Simplemente cuando ven ustedes por ahí alguien que plantea como unidad radianes es para indicar que estamos hablando de ángulos. ¿Está bien? Pero en sí no existe, digamos, como unidad. O sea que en la 2 podríamos tranquilamente pensar en hertz como unidad o directamente 1 sobre segundo. ¿Ok? Bien, pero lo más importante de todo es esto. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que sigue, modelo físico. Esto no lo vamos a ver, vamos a tratar de entender lo que dice el modelo físico más sencillo que ustedes van a ver después. Quinto, el modelo físico más sencillo. Lo que me dice, esto lo van a ver en Física General 1, o sea, en el segundo cuatrimestre. Quizás lo vean en el primero, no lo sé bien. Lo que me dice es que a pequeñas oscilaciones, después vamos a hablar bien qué significan pequeñas oscilaciones, en esas condiciones de pequeñas oscilaciones, el péndulo realiza un movimiento armónico simple a una frecuencia omega que es igual a raíz de G sobre L. La frecuencia angular. ¿Ok? Ahí sí tenemos, acá no hay análisis dimensional, acá hay teoría. Acá está la ley de Newton y la aplicación de la ley de Newton para este caso particular en una situación ideal. La situación ideal después se la van a establecer bien, pero tiene que ver con que no hay rozamiento, ¿sí? Estás dentro de un sistema que es un sistema inercial, y esas cosas se van a establecer bien. No vamos a entrar a hablar de eso acá. Simplemente acá lo que vamos a hablar es un poquitito entender el resultado de ese modelo físico. En ese modelo físico, el resultado es el siguiente, es este. En lo que vamos a definir nosotros como pequeñas oscilaciones. Si uno se quiere ir, para ir adelantando para los que están ansiosos, un poquitito más allá de las pequeñas oscilaciones, o sea, más allá de las pequeñas oscilaciones,
de las pequeñas oscilaciones, el modelo físico, como resultado, lo que me va a dar es una ecuación diferencial. ¿Sí? Una ecuación diferencial básicamente es lo mismo que ustedes conocen como ecuaciones. ¿Se acuerdan que las ecuaciones que ustedes resolvían en el secundario, sí, en ese secundario ya tan lejano, las usaban para despejar incógnitas, X o Y, números. Acá las ecuaciones diferenciales se usan para despejar funciones de movimiento, en este caso. ¿Está bien? O sea, no despejamos números, sino que lo que despejamos son funciones. Bueno, más allá de las pequeñas oscilaciones, sí, el resultado es esta ecuación diferencial, que está bien que no la entiendan, pero bueno, como para... esto era así. ¿Está bien? Eso lo van a ver después. ¿Está bien? Como para que lo tengan ahí, ¿sí? De recuerdo bien, ¿sí? Después cuando aparezca, lo habíamos visto en ingreso. ¿En serio te van a decir? ¿Habían visto eso? Y se van a agarrar la cabeza. ¿Está bien? Bien. Vayamos a lo más importante que es lo que son las pequeñas oscilaciones. Ahí fui con todo hoy, ¿no? Me puse con todo. O sea, me parece que me fui de mambo, no, no sé, va. Quizás estoy medio acelerado. A ver que no se vea lo que estoy tomando. Bueno. Pequeñas oscilaciones. ¿Qué son? Habíamos hablado algo de lo que eran las pequeñas oscilaciones. A ver si alguno me dice algo. En el caso del péndulo, Era cuando la amplitud de la oscilación o sea, la longitud de la cuerda era 1/10 o menor. bien, ¿sí? Entonces, si a esto lo llamamos, esto sería la amplitud de la oscilación, que sería la amplitud máxima. Acuérdense que esto va variando en el tiempo, ¿no? Pero llegamos al máximo, esto sería la A, y esto sería la longitud de la cuerda. ¿Está bien? La longitud de la cuerda en realidad no llega hasta acá, llega un poquitito más acá abajo. ¿Está bien? Porque hace este movimiento. ¿Está? Entonces, como dice Beer, ¿sí? La idea era de que A sobre L sea menor a 1/10. En física eso ya sería, ¿sí? Una buena aproximación. ¿Ok? En el modelo físico que van a estudiar después, ¿sí? Basado en la ley de Newton, las pequeñas oscilaciones se basan en que seno de teta se puede aproximar con el mismo ángulo. Vamos a usar alfa. ¿Está bien? Esto sería lo que sería la definición de pequeñas oscilaciones en ese modelo físico que uno sirve para describir el movimiento del péndulo. ¿Ok? Cuando sucede esto en el modelo físico, lo que se tiene es que omega es igual a raíz de g sobre L. Entonces, como pruebita, dada la hora que es, yo lo que voy a hacer es dejarle como tarea, ¿sí? Relacionar estas dos cosas, relacionar esta expresión, 1 y 2. ¿Sí? Recordando que alfa, en este contexto del péndulo, ¿se acuerdan que era arco sobre radio, ¿no? El alfa era arco sobre radio. Ahora, el radio en el contexto del péndulo es el largo del péndulo, el largo de la cuerda. ¿Está bien? O sea que esto va a ser, el alfa va a ser L, y el arco
no es lo que estamos midiendo nosotros. El arco es el arco. No es la amplitud. Acá justo empieza con la misma letra. Voy a ponerle el nombre entero. Arco. ¿Está bien? Esto es el alfa. Y en cambio lo que estamos midiendo nosotros es el X, vamos a llamarle X, al apartamiento, ¿no? Con respecto a la vertical, a eso le llamamos amplitud, lo que medimos con la regla de fondo. Y lo que estamos diciendo nosotros es que... sí, lo habíamos llamado A directamente. ¿Por qué le puse X? A. Bueno, puede ser que nos confundamos con el arco. Nos quedaría que A sobre L es menor que 1 sobre 10. ¿Está bien? Esta sería la aproximación que nosotros estamos tomando como pequeñas oscilaciones que la habíamos definido antes, y esta sería la aproximación que estaría dando el modelo físico para que sea cierto ese movimiento armónico. O sea que lo que estamos pidiendo, el modelo físico lo que pide es que el seno del arco sobre L sea, y ahora vamos a explicar un poquitito esto para que después hagan la cuenta, arco sobre L. ¿Está bien? Entonces acá lo que tenemos es, el L aparece, pero el arco no aparece como la amplitud. El arco aparece como otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Entonces, fíjense esto. Lo hago un poco exagerado. La idea es que sean pequeñas las oscilaciones, pero lo hago exagerado para que se vea. Esto sería el arco, desde acá hasta acá. ¿Está bien? Esto sería lo que yo tomo como amplitud. ¿Ok? Y, a ver, podría poner... Así formamos un triangulito acá. ¿Sí? El arco es el que está metido en el triángulo, adentro del triángulo. ¿Ok? Entonces, fíjense que a medida que este ángulo alfa se hace cada vez más chico, la amplitud y el arco S se hacen cada vez más parecidos. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Uno lo que podría hacer es fijarse que el arco este que está acá, ¿sí? Está comprendido a nivel de distancias entre lo que es esta amplitud y este H del triángulo rectángulo ese que estamos ahí, que sería la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? O sea, como que el arco está a nivel de distancia entre esos dos. Entonces, cuando se va achicando el ángulo, cada vez van siendo más parecidos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista matemático hay cosas que ustedes van a aprender, pero desde el punto de vista de la calculadora, ver que estas dos cosas son iguales es muy fácil. ¿Sí? Y la idea es, ahora va a ser usar la calculadora. Usar la calculadora es agarrar el experimento que ustedes hicieron y entender si en el que ustedes hicieron se cumplen las pequeñas oscilaciones, ¿sí? Por lo menos para algunas situaciones. Entonces agarren, a ver, ¿qué longitud tuve? ¿Sí? ¿Qué longitud tuve? ¿Cuál es el largo? Bueno, ¿qué longitud de la cuerda tuve? ¿Cuál fue la amplitud con la que trabajé en esa situación? Hacen la diferencia y dicen, bueno, 1 sobre 10, bien, perfecto. Y ahora, en términos del modelo físico lo que pueden hacer es, si no tienen el arco, ¿sí? Pueden pensar, estoy pensando, Bueno, en principio, sí, a primer orden, en vez de usar el arco, pueden usar la amplitud. Y fíjense qué pasa con esta cuenta si uno hace la cuenta en vez de arco sobre L, amplitud sobre L, y si hace la cuenta en vez de arcos, seno de arco sobre L, seno de amplitud sobre L. ¿Da lo mismo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Da lo mismo? Y si no da lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Y van a ver que increíblemente va a dar muy parecido. ¿Eh?
Dani, ¿Cuándo yo me quedé atrás dormido y no te lo comenté. La ecuación que escribiste para las oscilaciones, para cualquier oscilación, fíjate, sacale la raíz. Esa, mil disculpas, no me... Sí, tenés razón. Acá el omega al cuadrado. Gracias, George. ¿Está bien? Bien, o sea, pero eso yo después lo voy a especificar bien en la tarea. O sea que como tarea, después en el cálculo que voy a colgar es a ver si se puede hacer de alguna manera. Ahí vamos, ya estamos terminando, Alejandro. Les dejo esas dos tareas, la de las tablas, y si es posible sin hacer los gráficos, que se hagan automáticamente, y esta cuentita de ver cómo es la aproximación esta con los senos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál cuenta? Lo de... Esta. ¿Está bien? ¿Y o sea, cuál sería el objetivo? El objetivo es ver que si vos haces la cuenta fácil, arco sobre L, o sea que esta cuenta es mucho más fácil que hacer esa cuenta que esta. ¿Está bien? Ver si vale la pena hacer una cuenta difícil, siendo que la cuenta fácil da lo mismo. ¿Ok? Ese sería el objetivo. Mostrar que en ciertas situaciones no hace falta gastarse y hacer un seno de algo, sino simplemente haces el cálculo del ángulo, que sería lo que está acá. Claro, ¿Está bien? Sí. Pero después lo voy a tratar, porque lo tengo que pensar bien, porque ahí no es lo mismo la amplitud que el arco, pero bueno, cuando ponga la tarea yo voy a tratar de especificar bien qué es lo que se podría hacer sin meterse con la trigonometría. ¿Está bien? Eso es lo que van a aprender después. Bueno, nos vemos, chicos. Profe, Sí. el tema de que sean oscilaciones pequeñas hace que el arco sea más similar, digamos, a la amplitud de oscilación, ¿no? O sea, si hiciéramos grandes oscilaciones, la diferencia sería mucho más notoria, entonces no sería lo mismo. Sí. Es por eso que lo hacemos sí o sí con pequeñas oscilaciones. Y además, en esa aproximación de pequeñas oscilaciones, el movimiento es el más sencillo de todos. Es armónico simple. ¿Está bien? Si te vas también de esa aproximación, el movimiento es más complicado. ¿Ok? No sé si era tan complicado, pero es un poco más complicado. ¿Está bien? Y bueno, después y voy a agregar una tareita para que también no confundan lo que es un movimiento armónico simple con un movimiento circular, porque fíjense, en el péndulo está apareciendo un movimiento armónico simple, pero a la vez, tranquilamente con el péndulo también podemos trabajar un movimiento circular. Así que hay que tener cuidado con esas cosas de no confundirlas. Pero no metamos más información y nos vemos el miércoles, creo. Dani, un detalle. Que hagan las gráficas sí o sí para mostrar el miércoles. Ahí está. Están obligados a traer las gráficas. Claro. El que no las trae, bueno, veremos bien. Vamos a analizar bien. ¿Sí? ¿Qué haremos? Nos vemos el miércoles. Vamos, profe. Chao. Espero que tengan preguntas. Chao, chicos. Chao.